Gracias a los amigos y a las amigas televidentes por seguir aquí con nosotros en Despierta RD. Tenemos un programa lleno de contenido, Ferris Iglesias, hablando del PRM, y ahora nos vamos a trasladar al barrio, nos vamos a trasladar hasta la zona norte, donde desde hace mucho tiempo funciona Copadeva, ¿verdad? El Comité de Organizaciones Barriales. El Comité para la Defensa de los Derechos Barriales. Una institución que tiene mucho tiempo. 38 años. 38 años ya. Y para eso tenemos aquí a Nicanor Soriano, que es el actual coordinador de Copadeva, y también a Vicente Severino, quien es encargado de cultura, de todo el fomento de la cultura en esos sectores. Pero ellos están aquí principalmente por el asunto de la intervención que piensa hacer el Estado, una intervención masiva y que afecta significativamente los sectores de los guandules y la ciénaga. Pero vamos a comenzar entonces con Vicente, que nos cuente un poco cómo ha intervenido Copadeva para que los derechos barriales, como dice su nombre, se les respeten a los vecinos de ahí, de esa zona a orillas del río Sama. Adelante. Nosotros vivimos en un país donde, por ejemplo, el 28% de la población es joven. En esa zona hay una buena cantidad de jóvenes que muchos de ellos tienen familia, que justamente el derecho a la vivienda se constituye en una necesidad principal. Entonces nosotros allá en la zona norte, sobre todo barrio La Ciénaga y Los Guandules, formamos parte de varias mesas de trabajo donde se coordinan acciones con las organizaciones de allá del territorio y también se le da las informaciones de cómo andan los procesos, las últimas informaciones que hemos tenido sobre el proceso de intervención que se va a estar llevando a cabo. ¿Y cómo la cultura se puede relacionar con la defensa de los derechos de los moradores de los barrios? Justamente eso es lo que nosotros hacemos desde allá, desde el área cultural en Copadeva. O sea, cómo la cultura puede constituirse en un medio de visibilización de las necesidades que tienen los jóvenes, que tienen las personas que tienen también mayor edad allá en las comunidades. Y a partir de eso se va formando también el liderazgo de los jóvenes y van asumiendo responsabilidades de cara a las necesidades que tienen los barrios. Bueno, y Nicanor, que es el coordinador de Copadeva, también tiene una posición en torno a esta situación que se está viviendo allí en los sectores de la Ciénaga y los Guandules. Bueno, recuerden que Copadeva nace especialmente defendiendo ese territorio. Hace 38 años, en 1979, se constituye una organización defendiendo el derecho a la gente a vivir en la zona. Es decir, una zona urbanizada, con vivienda digna, es decir, donde la gente tenga todos los servicios básicos. Y se pudo demostrar a través del Plan Sigua que la gente puede vivir en esa zona. ¿Cuál es el Plan Sigua? ¿En qué consistió? Vamos a recordarle a la gente. Sí, el Plan Sigua fue un plan que se trabajó, se inició en el año 97, 94, el plan de reordenamiento Ciénaga Guandules. En ese entonces el plan había hecho estudios de factibilidad de suelo, había visto había una zona agrícola también que se había identificado, en ese entonces había unas 9.000 familias. Hoy hay 13.000, sí, cambia la realidad. Pero es en el mismo sector, el Plan Sigua fue en el mismo sector. Exacto. Que hoy se está hablando. Exacto. Del Plan Domingo Sabio. Exacto. Sí, ¿y allí qué se logró allí? Vamos a ver. Bueno, se logró hacer el plan. ¿Se hizo? Se logró elaborar el plan, hay documentos fidedignos, pero no se pudo ejecutar. Es decir, nunca fueron al terreno. No, sí, se hizo todo un proceso de levantamiento de información, pero en términos de ejecución, después que el plan estuvo hecho, no. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, quizás no falta de voluntad política. Falta de una acción desde el Estado. Sí, en ese entonces la intervención costaba poco. Sí, porque había menos personas y menos territorio ocupado. Y en este caso, ¿cómo ustedes ven la perspectiva luego de esa rueda de prensa que dio Uber la semana pasada? Y se dice que ya ahí no se puede construir viviendas. Yo pienso que hay una verdad media. Una verdad media. Explícanos eso. Porque hay estudios que demuestran que sí, fidedigno. Entonces, ¿cómo Uber dice que no? Cuando hay estudios demostrables que sí, que hay zonas que no se puede construir, pero hay zonas que sí. En la zona de los farallones tú puedes construir todo lo que tú quieras, una zona segura. Ahora, hay un nivel de responsabilidad y que nosotros entendemos donde el Estado tiene que sentarse a discutir porque hay un tema vivienda. Y hay miles de familias que han vivido durante muchos años en la pobreza. Y hay una deuda social acumulada que los gobiernos que han pasado no han podido responder.
Entonces tenemos una realidad que ver, y es que el proceso de intervención en el Guandul y Ciénaga tiene que ir de manera integral y que responda a resolver el problema de la gente que vive ahí. Pero supuestamente el mismo gobierno dice que hay esas intenciones y que incluso se ha reunido con las principales organizaciones de allá. Está la Iglesia Católica también participando. Sí, ha habido un acercamiento y hay mesas de trabajo. Hay 2 mesas que trabajan, una en mancomunidad y otra que se da en el sector, donde los miembros, parte del miembro de Copadeva son parte de los comités barriales, participan y hay una gran participación en la mesa. Pero el proceso de discusión y el anuncio que da ahora mismo Urbe deja sorprendido a los dirigentes de la zona porque no tienen esa información. Es decir, fue una acción de sorpresa. Exactamente. Casa por casa. Eso es lo que nosotros planteamos. Pero casa por casa, fuera de ahí, o... Bueno, garantizar el derecho de la gente. Okay. Eso es lo fundamental. Porque recuerda que en este país tenemos un déficit de vivienda de 2 millones. Entonces, esas están incluidas. Entonces, el país, la vivienda es un tema tan fundamental, un derecho tan fundamental para la tranquilidad de la gente, tanto como la salud, como el derecho a tener un empleo digno. Y eso garantiza que la gente tenga estabilidad. Y el Estado tiene que ir en pos de eso. Porque es nuestro garante, son nuestros recursos que manejan, son los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos y es el derecho que nosotros, que la gente y el Estado tienen que cumplir con eso. Sí, vamos a ser más gráficos, es decir, la situación ahora de esos 2 barrios, ¿cuál es? En términos socioeconómicos y de infraestructura, de servicios, ¿cuál es la situación? Bueno, es una situación muy precaria. ¿Es el más marginado, esa zona es la más marginada de toda la parte norte nuestra que está ocupada por ese cinturón que se va por el Osama y por la Isabela? Sí, si tú lo analizas. La Ciénaga. Porque no tiene todos los servicios garantizados, no lo tiene. Hay un tema de drenaje, hay un tema de sanitario. Es decir, la gente no tiene dónde llevar las heces fecales. Hay un tema de vivienda insegura también. Hay gente que vive en zonas muy vulnerables, un tema de contaminación también. Hay un tema de falta de empleo digno, de muchos jóvenes que no tienen oportunidad. Es decir, hay un tema muy complejo. Exacto. ¿Y cuál sería lo más recomendable para las organizaciones populares que intervienen en esa zona? ¿Cuál es el pliego de demandas que podríamos decir que reduce la posibilidad de violación al derecho a un territorio o al derecho a una vivienda? Nosotros hemos planteado desde nuestra mística histórica es que la gente tiene derecho a la ciudad, tiene derecho a una vivienda digna, con servicio seguro, con servicio garantizado. Vamos por parte, y perdona. Cuando dice derecho a la ciudad, ¿a qué se refiere? Bueno, a disfrutar de todos los beneficios que tiene la ciudad, a los hospitales que tenemos, a vivir en un espacio seguro. Es decir, nosotros somos parte de la ciudad y hemos vivido históricamente en la ciudad. Entonces necesitamos estar ahí y que se nos garantice nuestros derechos. Es decir, que si, por ejemplo, como se ha rumorado en este fin de semana y supuestamente el INVI lo dijo, se podrían construir viviendas en la circunvalación norte. Eso es detrás de Villamella. ¿Eso sería violación a disfrutar el derecho a la ciudad? Hay que ver, porque nosotros estamos viendo el tema de la vivienda como un tema desde el punto de producción social del hábitat, donde la gente es parte del proceso y que donde quiera que nos lleven, tienen que tener todos los servicios garantizados. Okay. Porque hay un tema histórico, la caoba. Sacaron mucha gente a la Ciénaga, pero no había forma de vida. Es decir, hay gente que vive del entorno, que vive de ese. La mayoría de gente que vive en la Ciénaga produce sus propios recursos de ahí, vive del empleo informal. Entonces, de repente, tú lo sacas de su entorno y lo llevas a un lugar donde no tiene forma de vida. ¿Qué va a suceder? Va a retornar. Entonces, hay elementos que tenemos que ver y que discutir y ver cómo la gente que ha vivido durante muchos años en esa zona y que esa zona ha sido su modo de vida. Entonces, eso tenemos que discutirlo. Y esta parte de que se le llamaban el ensanche Malgaro, ¿recuerdas? Que era debajo del puente de la bicicleta y no recuerdo. Eso se llamaba el Timbeque. Timbeque. Sí. La gente no retornó ahí, ¿no? No. Porque se crearon unas condiciones ambientales y entonces ya no se volvió a construir ahí. Es garantizar que la gente tenga lo que necesita, porque ese es el derecho que tenemos como ciudadanos y un Estado que debe garantizarlo. Si se logra eso en términos tangibles, entonces la gente tiene forma de vida. Y eso es lo que estamos buscando, y que la gente sea beneficiada de los procesos. Porque al final de cuentas, la gente es lo fundamental. ¿Y cómo es la comunicación con las instituciones estatales que piensan intervenir la Ciénaga y los guandules? Yo pienso que
hay que acercarnos, porque el anuncio de Julve, te planteo, Sí. deja mucha gente. Uy, pues yo no sabía eso. Los mismos dirigentes que son parte de la mesa dicen, pero no nos dejaron, no entiendo. Entonces el anuncio de que 1.400 viviendas, que se traducen, puede ser en 2.000, porque hay viviendas que donde viven 3 y 4 familias, hasta 2 familias. Entonces eso se te genera otro problema. Entonces, ¿cómo tú, 2.000 familias, 3.000 familias, cómo tú la dispersas? ¿Cómo? Es horrible. Es un tema serio. Es un tema muy serio, Muy que no serio. puede manejarse con paños tibios a partir por ejemplo, de la información. Exacto. Decir a esta altura de juego ustedes que no sabían de esta rueda de prensa y de los datos que estaban dando desde el COE diciendo que no iba a urbanizarse la zona. Hasta ahora eso nunca se planteó. Planteamos, sí, desde el proceso de discusión, cómo estábamos claros que había gente que no podían quedarse, porque no había espacio para todo. Pero sí se había planteado la construcción de vivienda en zonas que sí se podía construir. Tú dices que en los farallones, por ejemplo, Sí. del sector, pero eso entonces ampliaría el número de desalojados. No, porque la palabra desalojar es muy difícil. Estamos hablando De reubicación. Reubicación de Sí, familia. reubicación. Para nosotros eso es fundamental. Y nosotros como organización vamos a estar al lado de la gente. Lo que la gente quiera, eso nosotros vamos a apoyar. Ah, ok. Siempre estaremos al lado de la gente. Ahora que el trato sea justo. Porque con 2 pesos que tú le das a una gente para salir, que no va a encontrar nada, de repente se come lo que tú le diste y de repente está en el aire. Bueno, señores, ya nos están diciendo que se nos terminó el tiempo. Gracias a Nicanor Soriano y a Vicente Severino por estar aquí. Y aprovecho la oportunidad para anunciarles que el viernes Noticentro estará ya transmitiendo su emisión vespertina con trabajos especiales con la situación de la Ciénega y los Guandules. Así que esperamos que ustedes nos estén acompañando. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y también antes de despedirnos tenemos que señalar que hoy a las 3 de la tarde es la audiencia de conciliación o un encuentro entre la periodista de Telemicro, Flores, agredida Albania Flores, agredida por los parientes de Ángel Rondón, aquel personaje acusado, vinculado al caso al caso Odebrecht. Ahí ustedes pueden ver parte de las imágenes de lo que ocurrió el pasado viernes cuando esta joven periodista acudió a Corazones Unidos a ver si encontraba para ser entrevistado al presidente de la Cámara de Diputados. Y cuando estas personas familiares, repito, de Ángel Rondón, la vieron llegar allí, se prendió la situación, la empujaron y la insultaron, a tal punto que se oye perfectamente, se oye en cámaras, cuando una de las señoras que se le fue encima a Flores, le dijo que donde quiera que te vea, te voy a explotar. Una amenaza muy clara de agresión y ustedes saben lo que significa explotar. La familia Ángel Rondón tiene mucho dinero, tiene mucho poder, de seguro que tiene mucho dinero acumulado y que pueden creerse que son los dueños y señores de República Dominicana. Sin embargo, esta agresión a un medio de comunicación que no es solamente a Albania ni a Telemicro, sino a todos los medios, a este ejercicio libre de comunicación, realmente afecta a todo el país. Y esta tarde, en la Fiscalía del Distrito Nacional, se tendrá esa primera audiencia, que en este caso es una audiencia de conciliación, a ver cuáles son las condiciones para finalmente hay una acusación formal de Flores contra los familiares de Ángel Rondón. Y con este comentario y con esta situación, nos vemos mañana a las 6 de la mañana, una vez más en Despierta RD.